Buenas tardes a todos. Ahora tenemos la ponencia de Javier Mas, historiador, que nos va a hablar sobre novela histórica. Un aplauso para él. Oye, lo tengo que aceptar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es la primera vez que hago una conferencia de pie, sin papeles y sin nada, y estoy un poco asombrado, ¿no? por todo lo que rodea esto. Yo creo que es enriquecedor, muy enriquecedor, que se oigan muchas voces a la vez, que se vea gente centrada en mirar libros, que se vea gente paseando, que se oiga música y pruebas fuera, que haya gente presentando aquí sus libros, porque todo eso conforma una esfera de un algo particular, que es este literario y que es algo cultural, ¿no? Y me gusta empezar así, porque creo que el ambiente es interesante, porque la novela histórica viene a ser lo mismo. Yo soy doctor en Historia Contemporánea y he dedicado toda mi vida como profesor de universidad a escribir ensayos y en mis tiempos libres a escribir novela que yo considero histórica. Entonces, al final, ¿qué es una novela histórica? Pues una novela histórica es como es el espacio en el que estamos aquí ahora, ¿no? Es como literaria, es un todo en el que parece que se revuelve, pero que conforma ni más ni menos que un escenario en el que se desenvuelve una historia. Una historia en la que no se tiene que adivinar que el autor se ha preparado sobre ese periodo histórico. Es decir, lo más importante al escribir una novela histórica no es que el autor demuestre que sabe historia, sino todo lo contrario, que el lector descubra que hay historia detrás de la historia del propio protagonista. No sé si me explico. Lo importante es que haya un argumento cuya escenificación sea medieval, antigua, moderna o contemporánea. Cuando uno se plantea escribir una novela histórica, debe saber qué es lo que quiere escribir. Entonces, una novela histórica no es un ensayo de historia. Una novela histórica no puede tener notas a pie. Voy a ser muy breve porque así me lo han pedido por un lado y porque yo me imagino que la gente, pues bueno, está en otras historias para la redundancia y pues bueno, está mirando cosas. Decía que cuando uno escribe una novela histórica, de ese texto deben desaparecer las referencias a pie de página, debe desaparecer la bibliografía, debe desaparecer el lenguaje de tono de ensayo, debe desaparecer la descripción histórica de cada etapa, de cada personaje, etc. ¿Por qué? Porque al final lo que interesa es el argumento, los personajes creados, ficticios o no, que van a llevar el peso de esa historia. ¿Qué queremos cuando planteamos una novela histórica? Nos tenemos que plantear hacia dónde vamos. Desarrollar una descripción de esa etapa histórica o desarrollar una historia que se sumerge dentro de una etapa determinada. Para ello lo que tenemos que descubrir es, de entrada, si lo queremos establecer, por supuesto, en una edad antigua, yo creo que historia de romanos conocemos todos, en una edad medieval, en una edad moderna o en una edad contemporánea. Y fíjense ustedes la dificultad que es establecer los márgenes en cada una de esas etapas, que si nos vamos, por ejemplo, a la edad contemporánea, que es la que yo pueda dominar, tendremos que saber dónde está el límite de la novela histórica, la novela de espionaje, la novela de ficción, la novela actual, porque al final todo viene a ser una novela histórica. Antes ha presentado aquí una chica que está por allí firmando libros, una historia sobre el espionaje en la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial es novela histórica, es novela thriller, es novela de espionaje, es novela de amor. ¿Qué tipo de género es? Pues al final es, por eso decía lo de Mediterránea, al final es un baúl en el que tratamos de que lo que menos importe es desentrañar el género. Pero yo en historia, cuando estudiamos historia, estudiamos una asignatura que es historiografía, en la que te enseña dónde tienes que encasillar a cada uno de los historiadores. Bueno, yo siempre he dicho que un historiador no tiene que encasillarse en una determinada forma de estudiar la historia. Un autor no tiene que encasillarse en una determinada forma de escribir, en un género. Lo que tiene que hacer es contar una historia. Ese es el principal objetivo. Por tanto, decidir si una novela histórica sobre la Segunda Guerra Mundial es un thriller o es una novela de espionaje es algo que le compete al lector, no al escritor. Esa definición, esa obsesión por definir el género, creo que es lo que hay que huir como lector. Y en tercer lugar, yo creo que hay que saber hacia dónde vamos, hacia dónde va la historia, hacia dónde va el libro que escribimos. Yo creo que cuando uno escribe una novela histórica, lo importante es, por un lado, convencer al lector de qué es lo que está leyendo. Es el lector el que tiene que determinar la importancia de la novela histórica. Y por otro lado, es algo tan simple como la portada. Si nosotros en la portada ya damos al lector la pista de cuál es el periodo histórico que debemos determinar, al final esa novela va a marcar el desarrollo. Es decir, una novela sobre María de Castilla pues nos va a acotar el espacio histórico en el que nos vamos a mover. Una novela con cascos de soldados alemanes va a engrandecer el periodo histórico, va a agrandar el periodo histórico y nos va a meter en otra tesitura. A mí me gustaría, o me hubiese gustado que hubiese un debate sobre qué es novela histórica. No sé si las personas que están escuchando o no tienen alguna opinión al respecto. La verdad es que me siento un poco incómodo porque no sé hasta qué punto estoy tratando de llegar a lo que. Pero sí que hubiese una interrelación sobre algo que es un poco, insisto, una nebulosa. La novela histórica es algo que está de moda. ¿Qué dicen ustedes? La novela de espionaje, que es una parte de la novela histórica, decae con el final de la Guerra Fría, tiene un periodo álgido con el final de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60 es cuando aparecen grandes novelistas de las novelas de espionaje o el thriller, como puede ser Frederick Forsyth, etc. Desaparece del panorama la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Guerra Fría, y ahora hay una efervescencia de nuevo de ese género. Ese género que también podríamos decir que es histórico, un género que ha venido a reemplazar a lo que ha querido llamar romántica. ¿Qué es una novela romántica? Pues, algunos tratan de que sea lo que hace 40 años era el folletín, ¿no? Otros tratan de elevarlo y que sea una novela de amor. Otros no saben que toda novela que se escribe siempre tiene una historia de amor, con lo cual al final todo es romántico. El caso es que han abusado tanto del género que han terminado cansando al lector. Es un género que ahora mismo solo está funcionando en internet, en las descargas del libro digital, y que está menguando en el papel. Y por contra, lo que ha hecho es levantar de nuevo el thriller, la novela de espionaje o la novela histórica como tal. Por tanto, yo creo que es un debate sobre qué géneros son los que de verdad enmarcan cada novela y qué es lo que caracteriza a cada una de esos géneros. Por eso me gustaría que se hubiese un debate. Claro, porque yo he sido siempre un gran amante, menos lo he sido durante un tiempo, un gran amante de la novela histórica. Hasta el punto de no recuerdo qué colección, me compré una colección de novela histórica. Cuando iba por el cuarto y quinto volumen, parece que eran 20 y tantos, las he dejado en la estantería, están todavía con el plástico. Porque claro,
discusión importante, por lo menos para el lector, cuando hay que diferenciar entre una novela sobre hechos históricos a los cuales adornan una historia romántica o una historia personal de cualquier tipo, y el contrario, que cuando tienes una historia personal y lo encuadras en un hecho histórico que no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Entonces, claro, cuando se pone de moda escribir novela histórica y la tendencia es encajar el tema de la novela, sea cual sea, en un momento histórico, solo por llamarla novela histórica, no es un problema. Me parece interesantísimo lo que acabas de decir. ¿Qué es novela histórica? ¿La historia en una determinada época o la historia de la determinada época? Yo creo que novela histórica es la historia de una determinada época. Creo que ahí andas acertado. Es decir, como está de moda escribir sobre novela histórica, lo que hace la gente o lo que suele ocurrir es que planteamos una historia que puede ser de amor o de conflicto o lo que sea, y la forzamos con fuertes a que esté en lo que esté de moda. Pues ahora está de moda los romanos, pues la encajamos ahí. Como no tiene encaje, porque el origen de esa historia no ha sido el Imperio Romano, por decirlo de alguna forma, como no tiene encaje, lo que el autor trata es de aprender de memoria lo que ha ocurrido en la época que quiere trabajar, lo mete con calzador, aparece un capítulo en el que describe a los romanos y luego se centra en la historia. No, yo creo que eso no es novela histórica. Novela histórica es novelar, por ejemplo, la vida de María de Castilla, ¿no? Y es novelar la historia, no es historiar la novela. Eso creo que es acertadísimo. Yo creo que podemos dar la diferencia entre la novela y la historia. La novela histórica es novela histórica. Yo creo que debe centrarse en uno o dos personajes, los aspectos humanos de los personajes, y generar, muchas veces intentar, un problema histórico, pero jamás debe tomarse de que nadie puede aprender historia en una novela histórica, como ocurre, ¿no? Porque la novela trata del presente. Puede situar en un marco histórico, lo cual que una historia que se habitualmente se supone que se hace pues nada, si no se centra en el ser humano, por lo cual la ciudad de que es imposible saber de la determinados aspectos de la época, de cómo hablaba la gente, de cómo hay que inventar, si no, pues hay que ir a la historia como cuenta. Mira, cuando se estudia historia, se descubre que hay una serie de historiadores que en los años 70 en Francia crearon la Escuela de Annales, que se llama. Entonces, la Escuela de Annales lo que hizo fue darle la vuelta a la forma de estudiar historia y planteaba la historia de las mentalidades. Es decir, lo importante no era la lista de reyes godos, sino cómo se cosía durante la España visigoda, o cómo se cocinaba, etc. En el fondo, eso es la novela histórica. La novela histórica lo que tiene que hacer es montar un gran escenario y llevar al lector a meterse en ese escenario. En ese escenario hay personajes reales, que son reyes, que son agricultores, que son soldados y son guerreros. Pero son personajes reales que tú tienes que tratar de acabar de pintar el dibujo. Si tú, esos personajes, ya has creado una historia, o que tú le des un marco escenográfico, el marco escenográfico puede ser en cualquier momento, puede ser ahora, o puede ser en la época primitiva, ¿no? En la época preolítica. Tú, fíjate un segundo, yo hago un matiz, por ejemplo. Nadie ha tratado de... ¿Por qué nadie hace novela histórica sobre el Paleolítico, por ejemplo? Claro, yo puedo con una historia de amor entre neandertales. ¿Por qué no?
Bueno, digamos que les cuesta más a los autores estudiar esa época que estudiar la época medieval. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen los autores es, aunque lean en su cabeza, lo que tienen son las películas que nos mandan desde Hollywood. Pero lo que hacen es describir esas películas. Creo. Me hizo abuelo que rápido cavernario. No, estaba bien. Sí. Y por eso esa novela fue un éxito mundial y sacó 6 libros así de gordos, porque le daba la vuelta a la situación. ¿Y eso es novela histórica? Pues eso es novela histórica. El personaje es inventado, pero lo que describe es algo que no se ha estudiado en esa parte de la historia, ¿no? El mundo de los neandertales y cómo los neandertales se unen a los desarrollados. No sé si queréis... El tema es muy interesante, a mí me gusta mucho. Bueno, yo como no quiero entretener más a la gente y sé que vamos retrasados, yo os agradezco. Sí. Bueno, pero eso está muy bien, de verdad. Que esto es un ambiente que se impregna y que al final es cultura. Ya, bueno. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a Javier, ¿verdad? Es una pena que no tengamos más tiempo y que las personas no muestren más interés en un tema tan importante como este. Pero bueno, es lo que hay. Nos faltan 2 personas, 4 autores para presentar brevemente su libro y vamos a llamar a